A partir de este momento, la información de nuestros distritos y comunidades llega a vuestros hogares a través de Willaricui. El informativo con las noticias más recientes del acontecer local, regional, nacional e internacional, orientadas a promover el desarrollo de nuestro pueblo. Las más recientes informaciones con nuestros reporteros, corresponsales, deportes, primeras planas en Willaricui. Buenos días con cada uno de ustedes. Fin de semana, viernes 24 de febrero de 2023. Saludos para todos nuestros amigos a esta hora de la mañana. Damos inicio al informativo Willaricui. En esta edición te acompañamos Liz Aldívar y Javier Chequia. Javier, ¿cómo estás? Buenos días. Liz, ¿cómo estás, amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a esta mañana informativa. Guayquicuna panecuna sumasponche cachon zapanco niquichis wanriki con ampacariki noticia Willaricui kunata kankunapa jariki. Para nosotros siempre un gusto, todo un placer estar en compañía de ustedes y gracias a cada uno de ustedes por dejarnos ingresar a sus viviendas. Amigos oyentes, para el día de hoy, lógicamente información en relación a las actividades carnavalescas. Dentro de nuestra provincia de Cotabambas, Guayquicuna, Panaicuna, está previsto el desarrollo de la final provincial del concurso de cachuas y danzas a nivel provincial, con la participación de todos los distritos para el día de mañana 25 de febrero, esto en el marco del Ticapayana 2023. Lógicamente va a haber invitados de otras regiones, el cual dará la importancia correspondiente a esta actividad, manifestación cultural denominado Ticapayana 2023. De hecho, también se está promocionando, Javier, para este cierre de la fiesta carnavalesca Ticapayana 2023, pues la presencia de las dos señoritas que han robado el corazón, de hecho, en muchas otras provincias, también regiones, este conjunto Chapimarca, ¿no? Ellos van a estar presentes, la promoción lo viene realizando desde la municipalidad, el conjunto musical Chapimarca deleitará este sábado 25 de febrero en las distintas expresiones cotabambinas. Dice que congregará pues el concurso de danzas carnavalescas a nivel nacional. De todas maneras, pues imperdible, ¿no? Verlas a estas dos señoritas que deleitan siempre y roban corazones en todas sus presentaciones. Si no me equivoco, Liz, es la señorita Caituiro, ¿no es cierto? Claro, son ellas. Pues. Sí, de Chapimarca, ¿no? Bueno, de hecho que nada más por redes sociales siempre vemos ahí sus presentaciones y son pues bastante concurridas, digamos, y ellas van a estar presentes en este cierre de fiesta carnavalesca Ticapayana 2023, seguramente haciendo bailar pues a propios y extraños. Qué bonito. 6 de la mañana ya con 42 minutos y la otra alegría que definitivamente nos trae en esta mañana, Javier, pues es este triunfo, ¿no? Y esta fotografía, imagínate, de también otra señorita apurimeña, Sangre Grauina, Milena Huartro. Triunfa y gana finalmente pues en este Viña del Mar en su participación, tras vencer nada más ni nada menos a México y Chile. Imagínate, ¿no? Qué alegría realmente. La alegría es para todo el país porque casi cada cierto tiempo tenemos siempre una gaviota, ¿no? Sí. Y en este caso lo trae a nuestro país Milena Huarton. Volvemos a recalcar, ella es de nuestra vecina provincia de Grau, exactamente, su abuelita es de la provincia de Chuquibambilla. La
Teresita, la señora Teresita, maestra. Yo me imagino que muchos deben conocerla por allá, seguramente como maestra. Ella pues ha educado, ha pasado por muchas instituciones educativas. Ojalá que tengamos alguna llamada de alguien por ahí que nos cuente un poquito también sobre la familia Wharton. Y a sus cortos 22 añitos, Milena Wharton se convierte pues en la peruana más joven en ganar una gaviota en Viña del Mar. A sus 22 añitos, esta artista pues que nos representa a Purímac y a todo el Perú. Realmente esa alegría pues nos tiene que hinchar los corazones. Sí, pues amigos oyentes, alegría para nuestro país, alegría también para nuestra región de Apurímac. Por otra parte, amigos oyentes, continuamos hablando de celebraciones. Vamos a hablar de las actividades carnavalescas y ahora, amigos oyentes, tal como ha ocurrido en varios distritos a nivel de todo el sur del país, muchos dijeron, ¿no? Las autoridades, entre comillas, los dirigentes sociales, no se va a desarrollar ninguna actividad carnavalesca, pero bueno, al final la población decide, ¿no? Y la población, pues bueno, como por ahí dirían Liz, autoconvocados prácticamente, organizaron sus actividades carnavalescas. Claro. Y bueno, ¿qué está pasando en Andahuaylas? Escuchen bien, amigos oyentes. Plantean realizar el encuentro del Carnaval Pujllay en Andahuaylas. Las comunidades, distritos, provincias en la región apurimeña celebrarán, bueno, las tradicionales actividades carnavalescas. Sin embargo, las manifestaciones han obligado a que algunas autoridades suspendan las actividades del Pujllay 2023, aduciendo duelo regional. Pese a ello, las propias comunidades están planteando, amigos oyentes, de que se pueda desarrollar el Pujllay 2023 en Andahuaylas. ¿Qué le parece? ¿Alguien chumanachu? Al final, como dicen Liz, la propia población decidirá. No va a Chusjina, porque pues efectivamente después de repente la posibilidad que podamos dar, ¿no? A los turistas nacionales, básicamente turistas nacionales que digamos en febrero se han volcado quizá por el norte y ahora puedan venir, pueden darle la mirada hacia el sur y puedan venir pues a estas fiestas carnavalescas que de algún modo vamos a mostrar, ¿no? Nuestras expresiones culturales. Ojalá sea de esa forma. Ojalá lo estén viendo de esa forma. Ojalá, también. Liz, porque justamente hablando de cuánto dinero se ha podido recaudar en carnavales, porque lógicamente, amigos oyentes, acá se mueve fuerte dinero, ¿no? Porque estamos hablando de personas que van llegando de otras regiones, personas que van, digamos, consumiendo bienes y servicios de otras localidades. Bueno, al respecto, amigos oyentes, se ha compartido la siguiente información. Visita de turistas generó aproximadamente, ¿dónde? Esto en Cajamarca, lógicamente. ¿Cuánto se ha generado? 12 millones de soles durante los carnavales en Cajamarca. ¿Qué le parece? 12 milloncitos. Ha habido movimiento económico. Claro, pues. por supuesto, empezando por la señora que vende el huevito en la esquina, empezando el emoliente que vende la señora El Caballero en la esquina en horas de la tarde, empezando por esos hospedajes y hoteles donde tuvieron que llegar seguramente los turistas, los restaurantes y todo un movimiento pues genera el heladero, la heladera, empezando por todos ellos, los que vendían los globitos seguramente y todo un movimiento pues que se ha generado hasta sumar aproximadamente 12 millones de soles en estas fiestas. Y ojalá, como digo, ¿no? Febrero haya sido, digamos, para allá, para Cajamarca y en marzo sea para nuestra región. Ojalá sea de esa forma. Ojalá. 6 de la mañana ya con 47 minutos. Y bueno, la alegría que todo, obviamente, hemos dicho en esta mañana, de momento nos apaga también estas alegrías que podemos tener o estas informaciones que hemos estado, digamos, dándoles a ustedes con respecto, pues, al retorno, a la vuelta del expresidente Alejandro Toledo. No va a ser así tan pronto, porque ahora, pues, la jueza de Estados Unidos ha suspendido de forma temporal esta extradición del expresidente, pero no hay que asustar, no es que tampoco ya no va a venir nunca más o es por un tiempo indeterminado, no,
simplemente entendemos que esta jueza ha aprobado el pedido de que ha presentado por la defensa del presidente o expresidente Alejandro Toledo, y ordenó suspender nada más la extradición por 7 días o hasta que dice el noveno circuito del Tribunal de Apelaciones de San Francisco se pronuncie pues sobre el habeas corpus solicitado en segunda instancia. Es una semanita allí, de hecho que él está agotando todas las posibilidades pues para poder quedarse obviamente, pero no sé, en estos 7 días, ¿qué podría suceder? Muchas cosas quizá podría suceder. Sí, pues amigos oyentes, vamos a ver qué es lo que va a ocurrir y si es que en última instancia capaz aparece algo, ¿no? Y luego al final no llega el señor expresidente Alejandro Toledo. Tampoco podría ser novedad, ¿ah? Sí, podría pasar. Es que sí, dentro de las argucias de la justicia, bueno, aparece de todo, amigos oyentes. Ahí está la fotografía. Yo recuerdo perfectamente un momento en el cual el señor Alejandro Toledo, cuando le estaban haciendo intervenciones a su vivienda, ya por el caso Ecoteva, el señor Alejandro Toledo, pues bueno, muy ofuscado, incluso entre lágrimas decía que yo no voy a permitir que la justicia haga esto conmigo, no voy a permitir, ¿no? Bueno, el señor muy molesto y bueno... Hasta un apelativo le puso, creo, ¿no? Como que decía maldita justicia, algo así. Ah, claro, sí, claro, así claro. Yo. Sí, pues, y bueno, al final el señor tuvo que irse, ¿no? Del país. Sí. Tuvo que irse y bueno, la situación en la cual se encuentra. Lo cierto es que, amigos oyentes, en el caso de Alejandro Toledo, las cosas están muy, muy detalladas. Hay fechas, Barata dijo, tanto es lo que se ha dado, su amigo israelita también habló, ¿no? En su momento dijo, sí, efectivamente sí había recibido dinero. O sea, la situación del señor Alejandro Toledo está muy, pero muy complicada. Llega al país, se viene definitivamente lo que viene a ser prisión preventiva y luego de ahí yo creo que ya no sale el señor Alejandro Toledo. Mientras tanto, amigos oyentes, el Tribunal Constitucional ha fallado a favor del Congreso en competencias sobre designación del Defensor del Pueblo y reforma de la SUNEDU. El Congreso de la República había presentado una serie de demandas competenciales contra el Poder Judicial respecto de los amparos que le impiden seguir con estos procedimientos que consideraron dentro de sus facultades. Y bueno, el Tribunal Constitucional le ha dicho, sí, es tu facultad, tú puedes disponer, tú puedes designar al defensor del pueblo y también sobre la reforma de la SUNEDU. Bueno, ahí está entonces la información y de hecho también hablando de Toledo, pues ha declarado, ha dicho sobre este tema, se resiste a entregarse a las autoridades norteamericanas, asegura así el fiscal Rafael Vela. Así lo dio a conocer efectivamente este fiscal, pues con respecto ahora a estos 7 días más, esta semana más que han apelado, bueno, vamos a seguir informando, esperando lo que seguramente va a ocurrir en los próximos días y finalmente va a ser clave, ¿no? La semana que viene para seguir pues hablando sobre el ex presidente Alejandro Toledo, si finalmente regresa, vuelve a su país, finalmente a su tierra, o pues va a hacer todas las argucias como tú dices, Javier, y finalmente no lo vamos a volver a ver. Sí, cualquier cosa puede pasar, amigos oyentes. Bueno, mientras tanto, el día de ayer se ha desarrollado competencia, la final de danzas y cachuas en el distrito de Chalhuahuacho. La actividad bien organizada desde nuestro punto de vista y lógicamente la población se ha divertido, ¿no? Ha disfrutado con las danzas, con las cachuas que son muy propias de nuestro distrito de Chalhuahuacho. Resaltamos la organización desde la Subgerencia de Desarrollo Social y lógicamente a la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho, amigos oyentes. Así es, estas actividades en verdad se han desarrollado de forma descentralizada. Es el Pujllay, ¿no? Sí, Pujllay Chalhuahuachino 2023 de forma descentralizada en diferentes centros poblados, primeramente, y luego pues ayer ha sido el encuentro, digamos, ¿no? Para esta gran final que, ojalá nos hagan llegar, digamos, los ganadores. Uh-huh. No tenemos todavía la mano, ojalá podamos tener la comunicación
comunicación con la Subgerencia de Desarrollo Social para que puedan darnos mayor detalle, pues, cómo quedaron, ¿no? Finalmente, esta gran. Lo importante es que nos hemos divertido, lo importante es que hemos disfrutado, lo importante es que hemos vivido estos carnavales Puclla y Chalohuachino 2023, que nos ha congregado, nos ha hermanado a todos. Eso es lo más importante. 6 de la mañana con 53 minutos, amigos oyentes, estamos en la edición del informativo Huillaricuy correspondiente a hoy, viernes 24 de febrero, año de la unidad, la paz y el desarrollo. Así es, vamos con la frase de la semana y terminamos de hecho la semana también recordándoles siempre con esta frase. Los ganadores se centran en ganar y los perdedores se centran en los ganadores. Voy a repetir la frase de la semana. Los ganadores se centran en ganar y los perdedores se centran en los ganadores. Ahí está nuestra frase de la semana que hemos repetido, digamos, en todos los programas en vivo. Ahora sí, nos vamos un día como hoy. Revisamos la historia, amigos oyentes. Hoy, 24 de febrero, se recuerda el Día Mundial de la Tuberculosis. Bueno, vamos a retroceder también en el tiempo y viajamos imaginariamente hasta 1825. Se establece por decreto la bandera y el escudo del Perú y se anula el pabellón ideado pues en tiempos del general José de San Martín. En el año de 1879 muere en Chorrillos, Lima, el militar político peruano Juan Antonio Pezet Rodríguez, presidente del Perú en el año de 1863 a 1865. Y en 1917 se funda la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es el centro de educación superior privado más antiguo del Perú. Actualmente está considerado entre las más importantes y prestigiosas instituciones educativas del Perú. Año 1924, un día como hoy, nace en el Callao Óscar Avilés Arcos, famoso guitarrista criollo, compositor, arreglista y cantante, considerado la primera guitarra del Perú. Fue laureado por la OEA como un símbolo de la identidad peruana. Formó dúo con el cantante Arturo El Sambo Cabero. Y 1927 nace Violeta Correa de Belaúnde, periodista, primera dama del Perú entre los años de 1980 a 1985. Se destacó por su incansable trabajo por los más pobres. Se casó con el presidente Fernando Belaúnde Terry en 1971 y hasta el momento todos coinciden que realmente ella sí fue la primera dama del Perú. Digamos, fue una de las mejores damas, ¿no? En relación a su función, digamos, como... El trabajo que tenía claro, que hacer, ¿no? Sí, pues, bueno, ojalá que podamos el día de hoy, ¿no? En los diferentes programas hablar un poquito más sobre ella y conocer un poco más sobre su trabajo. Año 1948, nace en Lima Javier Díez Canseco Cisneros, político de izquierda, fundador del Partido Socialista del Perú. Fue diputado por Lima, senador de la República, miembro de la Asamblea Constituyente de 1978 y numerosas veces elegido congresista. Fue candidato a la presidencia del Perú en el año 2006. Sufría de una cojera producto de una poliomielitis. Ahí está, un día como hoy. Siempre es bueno recordar nuestra historia, en muchos casos para repetir, para mejorar y en muchos casos para ya no repetir. Nos vamos a nuestros titulares. A cada instante se generan hechos noticiosos en Huillaricuy. Titulares. 6 de la mañana con 47 minutos en el informativo Huillaricuy. Amigos oyentes, vamos con los titulares en el plano local. La Municipalidad Provincial de Cotabambas, Tambobamba, a través de todas sus autoridades, invitan para el Encuentro Provincial Carnavalesco de Danzas y Caguas, actividad costumbrística en relación al Ticapayana 2023, que se desarrollará mañana 25 de febrero en el Ruedo de Toros del distrito de Tambobamba.
Para esta fecha, para este cierre de Fiesta Carnavalesca Ticapayana 2023, estará presente el conjunto musical Chapimarca, que deleitará este sábado 25 de febrero las distintas expresiones cotabambinas que congregará pues este concurso de danzas carnavalescas a nivel provincial. No te pierdas, te esperamos mañana en Ticapayana Carnavalesca 2023. 6 de la mañana con 58 minutos más titulares en el plano local, amigos oyentes. El día de ayer, con la participación de las autoridades del distrito de Chalhuahuacho, encabezado por el profesor Iván Cruz, acompañado de sus regidores y funcionarios, se desarrolló la final del concurso de danzas y cachuas Pujllay Chalhuahuachino 2023. La población quedó muy agradecido por la organización. Más información desde el distrito de Cotabambas. Más de 500 niñas, niños, adolescentes se beneficiaron con el programa de vacaciones útiles 2023 organizado por la Municipalidad Distrital de Cotabambas, denominado Las habilidades aprendidas en un acto oficial, desarrollado en cancha deportiva sintética de esta localidad, contando también con la presencia de las autoridades de este distrito. Dieron la clausura de este verano o clausura de vacaciones útiles verano 2023. Soctoras Tutamantan Pescachunca es con Yupañoña Guayquicuna Paneicuna. Más información en el plano local. Primera feria artesanal. Mucha atención, la Asociación de Artesanos Pallanistica de la comunidad de Antuyo invita a la población en general a la primera feria de venta de artesanías como mantas, ponchos, fajas, chalinas, artesanías en madera de pino, todos hechos a mano. Este domingo 26 de febrero a partir de las 9 de la mañana en el local institucional de Cáritas Chuquibambilla, al costado del hospital de Chalhuahuacho. Ven y sé parte de esta feria artesanal pallanistica. Te esperamos. Esta es una iniciativa de la empresa minera Las Bambas junto a los artesanos pallanistica de la comunidad de Antuyo. Más información en el plano local y la Municipalidad Distrital de Akira. Mucha atención, está convocando al segundo taller descentralizado de fortalecimiento de capacidades a organizaciones comunales prestadoras de servicio de saneamiento, conocidos como HAS. Se realizará el día martes 7 de marzo desde las 9 de la mañana en el Salón Consistorial de la Municipalidad Distrital de Akira. 7 de la mañana en punto, amigos oyentes. A esta hora de la mañana rápidamente nos vamos a revisar titulares en el plano regional. Plantean realizar el encuentro del Carnaval Pujllay de Andahuaylas. Las comunidades, distritos y provincias en la región apurimeña celebraron las tradicionales actividades carnavalescas. Sin embargo, los manifestantes obligaron a las autoridades municipales, provinciales a suspender el Pujllay 2023, aduciendo duelo regional. Pese a ello, las mismas comunidades celebraron sus carnavales olvidando, el luto que ellos mismos solicitaron. Más información en el plano regional. Allanan viviendas de exfuncionarios de la Municipalidad Provincial de Aymaraes. Fiscalía Anticorrupción de Apurímac los investiga por presunto direccionamiento de 3 contratos valorizados en 36 millones. Allanamientos se realizaron en forma simultánea a las viviendas de Lima, Ancash y Apurímac. ¿Qué tal? O sea, tenían viviendas en Ancash, en Lima, y no solo en Apurímac. Imagínate, ¿no? 7 de la mañana con 1 minuto. Más información en el marco del plan de fortalecimiento de capacidades y la responsabilidad social de las entidades frente a sus trabajadores. El último miércoles 22 de febrero del presente año, Alan Pérez Valverde, en representación de E-Salud, y también Wilber Wilca, gerente general de EMUSAF Abancay, suscribieron convenio para ejecución de alianza de intervención de programa Mi Salud, Mi Vida en la entidad prestadora de servicio de saneamiento de la ciudad de Abancay.
Y bueno, estas informaciones trágicas también siempre nos llegan. 4 heridos de gravedad deja volcadura de vehículo en Bellavista, Talavera. Según información policial, son 4 pasajeros que se encuentran en estado de gravedad con pronóstico reservado, quienes fueron trasladados por la unidad de serenazgo de Andahuaylas. 7 de la mañana con 2 minutos en el plano regional, amigos oyentes, intervienen a sujeto por receptar lápidas de bronce robadas de cementerio. Bueno, efectivos policiales intervinieron a una persona de 37 años al encontrarse en su poder lápidas de bronce sustraídas de varios nichos del Cementerio General de Andahuaylas. Más información en el plano regional y definitivamente la alegría va a continuar en nuestra región. Milena Wharton triunfa y gana la final de Viña del Mar tras vencer a México y Chile. El Perú festeja a sus cortos 22 años. Milena Wharton se convierte en la peruana, en la purimeña, en la grauina más joven en ganar una gaviota en Viña del Mar. La artista pues superó a fuertes rivales de esa región. 7 de la mañana con 3 minutos, más información desde la región de Cusco. Mucha atención, recortan presupuesto para concluir el Hospital Lorena. Decisión del Ministerio de Salud afectará ejecución de obras que nos han quitado, dice, el 30% del monto destinado para este año. Nuevamente, decepción en el trabajo de los parlamentarios de Cusco, que están preocupados en otros temas como su buffet y no en acciones concretas como la conclusión del Hospital Antonio Lorena. Gobernador Werner Salcedo solicita reunión de alto nivel para exigir que se reponga presupuesto y se incremente más bien el monto. Mientras tanto, mañana presentan cronograma de la obra a ejecutarse. Chaima Vidaca, Yancama Hoja. Hablando también de Cusco, con una gran fiesta, Cusco celebrará, dice, el gran remate de carnavales este domingo 26. Cusqueños y turistas tendrán o podrán disfrutar pues del jolgorio, donde participarán delegaciones de provincias. Ojalá al menos 1, 2, 3, 5 turistas hayan, ¿no? Para que puedan ver estas hermosas presentaciones pues de diferentes provincias allá en la región de Cusco. Es bonito, ¿no? El remate carnavalesco de Cusco, ¿no? Porque también vienen, o sea, es el conglomerado de todas las provincias, ¿no? Exacto. Porque, por ejemplo, Canchis tiene su patrimonio cultural, el carnaval de San Pablo, que es muy característico, el carnaval de Tinta, el carnaval de Canas, el carnaval de Espinar, de Checa, cada uno con su particularidad, Liz. Todas. Y lógicamente el carnaval del Valle Sagrado también. Una gran pena que no vamos a tener seguramente muchos turistas tomando fotos, observando y viendo, ¿no? Todas estas costumbres que tenemos. Sobre todo, Liz, el tema del movimiento económico, ¿no? Claro. Que genera la presencia de turistas nacionales o extranjeros. 7 de la mañana con 6 minutos desde la región de Cusco. Mucha atención, Cusco lanza el Inti Raymi 2023 en abril para mayor presencia de turismo nacional y turismo internacional en la región de Cusco para el mes de junio. Nos vamos hasta Amazonas. Amazonas fue remecida esta madrugada por un temblor de magnitud 4.2. El organismo científico precisó que el epicentro de este movimiento telúrico, que se produjo a las 4:52 se localizó cerca de la frontera con Ecuador, a 119 kilómetros al norte de la localidad de Santa María de Nieva, región Amazonas. 7 de la mañana con 6 minutos en el informativo Guillarico y 7 de la mañana con 6 minutos. Más información desde la región de Cusco. En reunión dice E-Salud Cusco tiene a disposición de asegurados vacuna bivalente para la COVID-19. Mientras tanto, amigos oyentes, reiteran que el 13 de marzo se inicia año escolar en instituciones educativas estatales en la región de Cusco. Ahí está la información en el plano regional.
Trágico balance se da pues esta información por las lluvias que se vienen dando y están siendo afectadas en nuestro Perú. Son 45 muertos, 54 heridos, 6.250 damnificados. Deja la temporada de lluvias. INDECI reporta que hay 8 personas desaparecidas y el número de afectados asciende a 21.537 desde el inicio de la temporada de lluvias en el Perú. A fines de septiembre del año pasado, 2022, hablamos, a la fecha el número de personas fallecidas a causa de los eventos naturales, pues por las fuertes precipitaciones ascienden a 45. Reveló así el jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil, INDECI. Canchis horas totamantan canchis yupayñoña huayqaykuna panaykuna. Más información. Gobernador regional en Cusco inició obra de siembra y cosecha de agua en Anta y Paruro. Proyecto supera los 64 millones de soles y será ejecutado por el Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente, IMA Cusco. Nos vamos con la información en el plano internacional. Nacional primero. Nos vamos con la información de Alejandro Toledo. Bueno, ya pues es una información casi internacional, obviamente, ¿no? Sí, pues. Jueza de Estados Unidos suspende de forma temporal extradición del expresidente. Una jueza aprobó el pedido presentado por la defensa del expresidente Alejandro Toledo y ordenó suspender la extradición por 7 días más, o hasta que, dice, el 9º circuito del Tribunal de Apelaciones de San Francisco se pronuncie sobre el habeas corpus solicitado en segunda instancia. 7:09 a.m, amigos oyentes. Más información en el plano nacional. Escuche bien, Milena Wharton arrasó en Viña del Mar 2023 y ganó la Gaviota de Plata. El premio es para el Perú. Milena Wharton se impuso con el primer lugar en la competencia folclórica de Viña del Mar 2023 con su tema Warmisitay. Más información en el plano regional. Congreso oficializa ley que establece el empadronamiento y amnistía por tenencia de arma de fuego de uso civil. El objetivo de esta ley del Congreso es empadronar y, dice, amnistiar a las personas naturales o jurídicas cuya adquisición o tenencia de armas de fuego de uso civil no estén pues registradas o no tengan tarjeta de propiedad. Más información en el plano nacional. Tribunal Constitucional falla a favor de Congreso en competencias sobre designación de defensor del pueblo y reforma de SUNEDU. El Congreso de la República había presentado una serie de demandas competenciales contra el Poder Judicial respecto de los amparos que le impiden seguir, como dice, con estos procedimientos que consideran dentro de sus facultades dentro del Congreso de la República. Información en el plano nacional. Familiares de fallecidos por protestas en el sur del país piden justicia. Dicen ellos: queremos que los culpables paguen por todos estos hechos. El abogado de la Asociación de Mártires y Víctimas del 9 de enero, Armando Alire, dice, denunció que existe una criminalización de los manifestantes, quienes fueron acusados por algunas autoridades y sectores de la sociedad peruana de terroristas y comunistas y vinculados a supuestos grupos criminales. 7:11 a.m. Más información en el plano nacional. Fiscalía realizó diligencias en Ministerio de Educación respecto de consultorías en ese sector. La Fiscalía Anticorrupción realizó diligencias de exhibición de documentos en la sede del Ministerio de Educación para recabar información vinculada a presuntos irregularidades en la contratación de consultorías efectuadas entre los años 2012 al año 2023. Nos vamos a la información, ahora sí, en el plano internacional. Información en el plano internacional. Estados Unidos asegura que China ha apoyado a Rusia, dice, desde el comienzo de la guerra en Ucrania. El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos sostuvo que China ha brindado apoyo político, diplomático y económico a Rusia y cuestionó pues su neutralidad respecto a Ucrania.
Más información en el plano internacional. Corea del Norte ensaya 4 misiles de crucero estratégico. Los 4 misiles Hasal-2 fueron lanzados desde la localidad de Kinchael hacia el mar de Japón. Dice que impactaron con precisión en su objetivo según la agencia oficial de este país. Más información. Mientras tanto, Ucrania vencerá. Así dijo, pues ante el terror ruso, afirma Zelensky un día antes del aniversario de la invasión. Por su parte, la Asamblea General de la ONU aprobó este jueves una resolución que exige la retirada inmediata de las tropas rusas de Ucrania y una paz justa y duradera, indican. Más información en el plano internacional, amigos oyentes. El Pentágono publicó selfie de un piloto con el supuesto globo espía de China antes de ser derribado. El selfie fue tomado desde un avión U-2 que volaba sobre el supuesto globo de vigilancia de China que recorría varios estados de Estados Unidos. Nos vamos a la información deportiva. Información deportiva, siguen los problemas. ¿Qué problemas? Binacional versus Sporting Cristal, dice, fue postergado por no contar con las garantías necesarias. Binacional informó su intención, dice, de no permitir la transmisión del encuentro contra Sporting Cristal. Así lo ha comunicado la Federación Peruana del Fútbol mediante un comunicado. Bueno, así está esa situación, ¿no es cierto? Bueno, todavía sigue este problema. Ojalá que, se pueda solucionar, ¿no? Porque hay varios partidos los cuales como hinchas nosotros también queremos ver, queremos apreciar. Por otra parte, en el plano internacional, Barcelona quedó eliminado, en la Europa League. Barcelona perdió por 2-1 contra el Manchester United y le dijo adiós a su meta de acceder a los octavos de final de la Europa League. La prensa española reventó sobre esta situación del Barcelona. Mientras tanto, saca su garra Alianza Lima, dice que emitirá reclamo de forma oficial al TAS en los próximos días. Alianza Lima pedirá justamente la reprogramación, dice, del partido ante Sporting Cristal. El cuadro íntimo acudirá hasta el TAS. De hecho que vamos a detallarte esta información en esta edición. Bueno, la programación de la fecha 6 de la Liga 1 Betson, amigos oyentes, para mañana sábado 25 de febrero, mucha atención, 1 de la tarde, Alianza Atlético enfrenta al Sport Huancayo en el Campeones del 36 de Sullana. La transmisión a través de Liga 1 Max. 3:30 de la tarde, Deportivo Garcilaso enfrenta al Atlético Grau en el Inca Garcilaso de la Vega, Cusco. La transmisión a través de Liga 1 Max. 7 de la noche, Alianza Lima enfrenta al César Vallejo en el Alejandro Villanueva de Lima. La transmisión, como ustedes saben, está por definirse. La probabilidad es alta que no se transmite. Sí, esta Alianza Lima, sabemos perfectamente qué equipos, están con este tema y van a recurrir incluso hasta el TAS. Ahí está la información deportiva, de hecho va a ser ampliada por la Catedral del Deporte en esta edición. Nos vamos a una pequeña pausa y retornamos. Claro que apoya, ¿no? La minería, sí, no somos contra tampoco nosotros de acá de la minería, no somos contra, sino que a veces trae progreso, como todo dice, no para todos, no de repente, no para todos, entonces hay trabajo, progreso, donde hay mina, hay camionetas, hay movilidad. Claro que tenemos el único un poquito que nos sale el trabajito de repente para llevar un pan al lugar para la familia, es el vivero forestal que tenemos en la comunidad. La mina en cualquier país o distrito esté ubicado, de todas maneras va a generar un avance, un progreso, pero no será en absoluto en la totalidad para todos. No habrá esa necesidad, pero va a generar un ingreso, un progreso. Yo no trabajo en la mina, no soy proveedor ni empresario de la mina, pero yo veo esta realidad. Y este progreso no solamente es para Chalhuahuacho, sino para el país entero. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy.
aquí, alumnos que no trabajan para equipaje, tienen que prever de la forma como deben de ir. Abrigados porque la nevada está intensa y sigue cayendo la nevada. Bueno, señor periodista, acá en el distrito de Mara estamos pues con una nevada intensa, ha amanecido completamente blanco y aún sigue cayendo la nevada demasiado. Caína poncho ñoja, tarirkurane, patán, llajtate, entonces, si hay teja, caína poncho, todos a 3 de la tarde mantan nevada, callarisharaña. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Aquí en la ciudad del Cusco se ha sentido un leve movimiento sísmico. Sigue el mismo de estar ahora tuyo. Efectivamente, hoy en horas de la noche recién la población ha sentido y ahorita vemos en la plaza de armas de Zamboanga cantidad de Desde Coyurqui, Richard, muy buenas tardes para Radio Surfui. Sí, exactamente a las 5 de la tarde con 58 minutos aproximadamente. John Cruz de acá de Distrito de Akira sobre el sismo. Acá en nuestra Cochabamba casi no estamos acostumbrados a este sismo. Efectivamente, se ha ocurrido, también se ha sentido toda la población de Abancay saliendo hacia la calle, han salido. Huillaricuy. Acompáñennos de lunes a viernes desde las 6 de la mañana por Radio Surfui, la voz de todos. Anoche aproximadamente a las 6, fuerte nos ha caído granizada. El tren casi nos cae a las casas y nos ha dañado a nuestros productos como papa, en nuestro sector vacún. A otras comunidades también están afectados. Comunidad Surmanta, allá en el distrito de Maramanta, Caetaca Pesquero, 5 de la tarde, manda. Papata, abas con la tarde, hay cortesía, con la kilo, con la asnapato, perdona, con la checa, con la chataro, un contacto, a la checa, pilaramu. Que comunidad de Manta, Bajarita, Mijanes, Pairante, tarde, a las 6 de la tarde, fuerte, pasa, un gay, chiquín, con parte alta, Zamboa, hasta casi que es ello. Entonces, que ya pan, que ya han capaz de finito, papata, kilo, abas, ya pan, profe, Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. En Huancuire hemos entregado la nueva infraestructura educativa para los 3 niveles educativos. Se ha invertido más de 9.605.000 soles, casi 10 millones, justamente en estas infraestructuras, en estas obras, en estos proyectos productivos, es lo que estamos invirtiendo nuestra regalía contractual que precisamente sale del proyecto minero Las Bambas. Estos proyectos, valgan verdades, se realizan con financiamiento de la minera Las Bambas, o sea, es decir, de la regalía contractual, ¿no? Esta regalía contractual hemos sufrido un recorte muy importante estos 2 años, 2020-2021. Ojalá podamos seguir conversando, hablando, dialogando y lleguemos a mejores objetivos, porque estos fondos son muy importantes para que podamos lograr el desarrollo en nuestros distritos y en nuestras comunidades, ¿no? Yo, de mi parte, mi agradecimiento a Radio Surfui por este espacio. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Caderas. Esa pollerita te queda tan bonita, guarmisita, y dime a quién vas a enamorar.
Date una vuelta, mueve caderas, baila hasta abajo. Manos al cielo, ojos caramelo, baila saltando. Esa pollerita te queda tan bonita, oh armisita, y dime a quién vas a enamorar. 7 de la mañana con 22 minutos. El tema musical de fondo es de Milena Wharton. El tema musical se llama Warmisitai. Amigos oyentes, el día de ayer, ella en representación de nuestro país levantó la ansiada gaviota de plata en Viña del Mar. Amigos oyentes, vamos a recordar un poquito qué es lo que pasó justamente el día de ayer en esta competencia, la cual, invita a varios representantes de varias localidades a nivel internacional. Escuchemos. Atención, y en estos momentos entrega su calificación. Recordamos que esta calificación en esta etapa es completamente incógnita. Muchas gracias al... de plata, la ansiada gaviota de plata en Viña 2023. El tercer lugar, Mari, tiene un 5.7. El segundo lugar logra un 6.0. Y el primer lugar obtiene un 6.4. Atención, señoras y señores. De este modo, con nota 6.4, el ganador de la competencia folclórica es Perú, con la canción Warmisitai, interpretada por Milena Wharton. Felicitaciones, Milena, en representación de Perú. Ahí la alcaldesa de Viña del Mar le entrega esta tan ansiada gaviota de plata y junto al director ejecutivo de Canal 13. Al público le gusta, el aplaude a Milena Wharton. Felicidades a Perú. Warmisitai. Ahí está Milena, una tremenda intérprete con una preciosa canción. Así despedimos la competencia folclórica. Y Milena pasa adelante ahí junto a Frank D para recibir también el aplauso de toda la Quinta Vergara. Mejor intérprete y mejor canción en el folclore en Viña 2023. Estrellas brillas como nadie en el carnaval, bailando reina tú serás, mi linda Warmisitai. Esa pollerita roja como una fresa, fresa era la manera en la que mirabas cada que bailabas una y otra vez. Ese 1, 2, 3 que aprendiste la otra vez. Date una vuelta, mueve caderas, baila hasta abajo. Manos al cielo, ojos caramelo, baila saltando. Esa pollerita te queda tan bonita, Warmisitai. ¿Qué tal, no? ¿Qué tal, Warmisitai? Que nos ha llevado a todo este éxito y esta madrugada en realidad, ¿no? Todo Perú prácticamente ha celebrado con esta gaviota de plata que nos ha traído Milena Wharton. Y bueno, hay un texto. El tema musical, Liz, disculpa que te corte, el tema musical Warmisitai, está dedicado a su abuelita, ¿no es cierto? Inspirada en ella, en realidad, ¿no? Inspirada. Y hay un texto que efectivamente ella misma escribe en sus redes sociales y explica un poco sobre este tema. Dice así ella en sus redes sociales: Teresita, pone un corazón ahí. Mira hasta dónde hemos llegado. Desde Apurímac hasta Chile, pone ella. Teresita, dice, nació en Chuquibambilla, Apurímac, en el año de 1941. Es maestra, madre de 6 hijos, amante de las plantas y la mujer más dulce que conozco. Ella es mi abuelita. Así escribe Milena. Y sigue su texto. Ella dice: yo, Milena Wharton, tengo 22 años y
soy una mujer andina, pone en mayúsculas, porque lo llevo en la sangre, en mi rostro y en mi historia. Soy una soñadora, una niña, aún muchas veces, pero también una mujer que lucha por sus sueños y pisa fuerte. Pase lo que pase, bueno, esto escrito obviamente ayer, pase lo que pase hoy, créanme que me siento ya una ganadora por toda esta experiencia y por haber alzado la voz. Este es mi nuevo punto de partida, porque tengo mucho más que contarle al mundo, siempre. Gracias por estar conmigo, por creer en mí y defender mi mensaje y sueños como si fueran suyos. La Warmisitay quiere enamorar al mundo, dice en mayúsculas ella, y seguirá alzando su voz, así existan quienes quieran apagarla, porque siempre hay más cariño y eso tiene que valorar. Vamos Perú, vamos Warmisitas, que las polleritas vuelen en el viento hoy y siempre, pone en su texto. Qué bonito realmente esta interpretación y este mensaje que efectivamente ella pues puso ayer en todas sus redes sociales antes de poder recibir esta gaviota que prácticamente ha sido esta madrugada, ¿no? Toda la noche ha sido este concurso y ella recibe pues junto a los suyos esta gaviota para todo nuestro Perú, no solo para Apurímac, no solo para Grau, sino para todo el Perú. Realmente bellísima ella misma, toda una mujer, como ella dice en su rostro, que lleva, ¿no? Lo andino, que lleva ella, como lo describe, pues al mundo entero mostrando la mujer con su pollerita, Warmisitay. Orgullosos realmente. ¿Quién no se va a sentir orgulloso? Mucho más seguramente toda la familia Wharton allá en la provincia de Grau, ¿no es cierto? Y hablando, cuando mencionas de Wharton, pues bueno, se me viene a la cabeza un compañero de trabajo, sí, ¿no? justo iba a decir eso. Debe ser, yo creo que sí, porque él era pues de allá, sí, de Grau, ¿no? De Grau, Juvenal Wharton, ¿no es cierto? Ahí está. Habría Juvenal. que buscar un poquito y preguntar a él también, ¿no? Porque posiblemente pienso yo que él también sabe sobre el tema. Debe ser como que más o menos así como que nieta, sobrina, claro. Nieta, algo así. Sí, algo así, debe ¿no es haber cierto? parentesco todavía ahí. Y a todas las familias Wharton, mandamos el saludo y nosotros agradecidos a toda esta familia por esta talentosa señorita de 22 años de Milena Wharton, que lleva pues en alto el nombre de nuestra provincia, de la provincia de Grau, de nuestra región y por supuesto del Perú entero. Ahí está la alegría que nos inunda en esta madrugada, en esta mañana, y de hecho también durante el día y todos estos días seguramente estaremos hablando mucho de Milena Wharton. Y por supuesto también estaremos escuchando a través de esta radio todos aquellos temas, pues este pop andino, ¿no? Que ella ha cambiado un poquito con los instrumentos, las canciones y las letras mismos, que pues ha hecho distinto, como ella lo ha llamado, al pop andino. 7 de la mañana con 30 minutos. Vamos a tener mucho todavía que conversar, que hablar sobre Milena Wharton, amigos oyentes, en los diferentes programas. Vamos a seguir comentando sobre ella, conociendo un poco más de su trayectoria. Y bueno, y esta gaviota, ¿no? Que ha conseguido y bueno, yo creo que en gran medida ha contribuido, amigos oyentes, el tema de las redes sociales. Y Milena Wharton en su momento ha sido trend en varios TikTok, entre ellos, por ejemplo, el Warmisitay, ¿no? Hay un tema que no recuerdo exactamente el nombre, pero habla que vamos a disfrutar y bailar en la playa, ¿no? Por ejemplo, fue todo un trend en redes sociales y estamos hablando directamente de TikTok. Las últimas grabaciones que realizó Milena Wharton, los realizó incluso con esta agrupación muy conocida, Chila Hatun, que es, digamos, entre comillas, la agrupación sucesora de los Jarcas, con hijos y sobrinos de los Jarcas, amigos oyentes. Bueno, definitivamente volvemos a reiterar, ¿no? Es una representante de nuestra vecina región de Apurímac, es una representante de nuestro país y, cómo no, sentirnos orgullosos sobre el triunfo de Milena Wharton y haber logrado esta gaviota para nuestro país.
ojos caramelo, baila saltando. Y esa pollerita te queda tan bonita, oh armisita y dime a quién vas a enamorar. Oh armisita, ay, ay, al sol vas a enamorar. Ay, ay, oh armisita, ay, ay, al sol vas a enamorar. A nivel nacional, 7 de la mañana, ya con 32 minutos en el informativo Villarico. Y bueno, en el transcurso de los siguientes programas vamos a seguir escuchando más sobre Warmisitay y sobre Milena Wharton, amigos oyentes. 7 de la mañana con 32 minutos a esta hora de la mañana a través de Radio Poder Chasqui 97.9 FM en el distrito de Cotabambas. Amigos oyentes, vamos con el desarrollo de más notas informativas. Mucha atención. La programación de Sensico Apurímac, el curso de capacitación que ellos vienen desarrollando en coordinación con la Dirección de Trabajo y Promoción del Empleo, se realiza capacitación a los trabajadores de construcción civil y público en general. Hermanos y hermanas de la provincia de Cotabamba, se llevará las siguientes capacitaciones de Sensico los días siguientes. Ya para el día de hoy hay 2 capacitaciones. Mucha atención. Centro Poblado Víctor Raúl Aya de la Torre en Apumarca, distrito de Mara, para hoy 24 de febrero a partir de las 9 de la mañana. También en el Centro Poblado Víctor Raúl Aya de la Torre en Pampura, en el sector de Pampura, a partir de las 2 de la tarde en el distrito de Mara. Guaycaicuna, Panecuna, mucha atención a la programación de las capacitaciones que viene desarrollando Sensico en nuestra provincia de Cotabambas. Hoy se desarrolla a partir de las 9 de la mañana en el Centro Poblado Víctor Raúl Aya de la Torre, sector Apumarca, hoy 24 de febrero. También a las 2 de la tarde, igual en el Centro Poblado Víctor Raúl Aya de la Torre en Pampura, se desarrolla capacitación de Sensico, en este caso el Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción Apurímac. De la mañana ya con 34 minutos en el informativo Villarico. Y amigos oyentes, tenemos más información sobre actividades carnavalescas. Amigos oyentes, el día de mañana se desarrolla el concurso provincial de danzas y cachuas. Lo organiza la Municipalidad Provincial de Cotabambas, Tambobamba, encabezado por el ingeniero Dante Contreras Galloso. Mañana, 25 de febrero, la actividad se desarrolla justamente en lo que viene a ser el ruedo de toros del distrito de Tambobamba. Justamente, Liz, vamos a ampliar esta importante información. Así es, ya está en la línea telefónica el regidor Pelé Mamani a esta hora de la mañana para que nos amplíe la información. ¿Cómo ya están los preparativos para esta gran final? ¿Cómo está, señor regidor? Buenos días, bienvenido al informativo Villarico y de Radio Surfui. Buenos días, de antemano saludar a todos los radio oyentes, a un en especial a esta emisora de bastante importancia que siempre nos ayuda a difundir y traernos noticias a la población en general. Sí, pues hoy día tenemos una actividad interna dentro del distrito de Tambobamba en lo que se refiere al concurso de cachuas, ¿no? Para determinar quién va a representar en nuestro distrito de Tambobamba para mañana en la final que está programado entre a nivel de la provincia, ¿no? Interdistrital en lo que se refiere en cachua y danza, ¿no? Entonces, obviamente, aprovechando este espacio, hacer la invocación y la invitación respectiva a todos nuestros hermanos de los distritos que están en camino y de pie, levantando y llevando adelante siempre esta parte cultural que nosotros tenemos, cada uno de nosotros como ciudadanos y cotabambinos aprimeños en cada uno de los distritos, ¿no? Entonces invocamos la participación conjunta de cada uno de los distritos. Desde mañana estaremos esperando atentos acá y llevar adelante esta final como de costumbre que se ha hecho en las gestiones anteriores. Igual también nosotros no queríamos obviar esta parte. Sin embargo, mañana tenemos esa gran final
seguramente todos los participantes van a exponer su habilidad y talento y ese amo a nuestra cultura viva, lo que es Ticapayana. Profesor Pelé, de hecho, pues a esta hora seguramente en muchos de nuestros distritos ya se están alistando para que, y algunos seguramente hoy estarán haciendo el viaje, ¿no? Para poder descansar y pues tener la mejor participación, digamos, y presentación de cada lugar. ¿Se tiene registrado, se tiene la información, profesor, con respecto a cuántas delegaciones vamos a tener en esta gran final? Sí, obviamente a un 90% solamente tendríamos la duda, el único distrito de Cochabamba. Sin embargo, ya por ahí nos han noticiado que sí va a tener la participación, pero sí, de nuestro hermano, el mismo alcalde de nuestro distrito de Mara, nos ha ratificado su participación, de Cuyur, que nos ha ratificado su participación, Chalahuahuacho lo mismo, Akira lo mismo. Entonces, solamente ese vacío que quizás todavía en el transcurso del día tendremos un contacto con el alcalde de Cochabamba para ratificar al 100% esta participación. Entonces, invocamos también igual a nuestros alcaldes y a quienes que están en la comisión de llevar adelante, digamos, esta delegación de cada uno de los distritos. Estamos en contacto y oportunamente también hemos alcanzado las bases de la participación. Obviamente las 1000 disculpas del caso por el espacio y el contexto no nos ha permitido llevar adelante en el estadio de Rairoca. En esta vez y por única vez se va a llevar en nuestro ruedo de toros, que ya se está acondicionándose con unos palcos adicionales. Entonces obviamente las disculpas del caso, si es que de repente pudiera haber en el transcurso de este evento algunas deficiencias. Totalmente estamos para asumir la responsabilidad y seguramente con esas atingencias al próximo año debemos hacerlos como debe ser en el estadio de Rairoca-Panta. Ajá. Perfecto. Señor regidor, y vamos a tener, digamos, la presencia de otras delegaciones de otras provincias. Tenemos invitados, alguien que haya consultado sobre su participación para este concurso de danzas. Precisamente no en ese contexto, porque respetamos también, se recuerdan a usted por este medio, a toda la población cotabambina. Nosotros hemos tenido el respeto necesariamente al margen de todas las circunstancias a los dirigentes y a toda la población cotabambina y de las otras provincias y la región y la nacional, porque estamos conviviendo un contexto coyuntural. Por ahí se había respetado la opinión favorable. Pero sin embargo, por encima de eso, ¿no?, con la opinión también de los dirigentes y la población general, hemos reconsiderado llevar adelante esta actividad. Por eso solamente es hasta la etapa provincial. Si por ahí, excepcionalmente, participa alguna delegación que sea, ¿no?, de otra provincia o de otra región, bienvenido también, vamos a asumir, y entonces en eso sí no estamos cerrados. Pero sin embargo respetamos la coyuntura, por eso nosotros no hemos invitado así abiertamente a las delegaciones que pudieran participar del exterior, ¿no? Bueno, perfecto. En todo caso, bueno, siempre, como se ha caracterizado años atrás, hemos tenido la presencia de otras agrupaciones, de otros, digamos, participantes de otras regiones. Pero bueno, definitivamente ustedes van a estar ahí al tanto, ¿no?, si es que hay esa posibilidad. Señor regidor, entendemos que el día de mañana también, muy aparte del concurso de danzas y cachuas que se va a desarrollar, también va a haber la participación de agrupación musical, en este caso Chapimarca, que va a estar, bueno, deleitando a todos los visitantes, a todos los participantes y al público en general con la música. Sí, pues al margen de todos los grupos que se van a presentar ya como cierre al final de esta actividad tan importante para nosotros, hemos previsto, digamos, la participación del grupo Chapimarca para que nos amenice y de tal suerte tengamos la oportunidad de despedirlo, ¿no?, porque es la única actividad y el último que está asumiendo la municipalidad como remate. Además de eso no hay otra actividad, entonces por ese, como cierre, hemos contratado a este grupo para que nos, ¿no?, por lo menos nos aliente y que se reviva y por lo menos decir, ¿no?, con ese aire
que hasta el próximo año este carnaval lindo de Capayana, y que vuelva, ¿no? Por las mismas y con las más ganas y con estas experiencias hacer y asumir también con mucha responsabilidad al próximo año. Perfecto, señor regidor. En todo caso, por favor, de parte de usted, de parte de la Comuna Provincial, reitere la invitación para la actividad de hoy y también para la principal actividad de cierre, que ya sería el día de mañana, 25 de febrero. Muchas gracias. Aprovechando, sí, primero que nada agradecer la oportunidad de por este medio de Panaicuna, que Cuencacuna, que sean que estamos en distrito un chispe, con Amican que final ninches, casuanches, o más casueros, que hay plaza Pampapi. Entonces, Chep, no canches, a ver, me dejan un patachari que le ayuda a Sunches, hasta aquí, que no tu caimimpe. Entonces, que no canches te presentaba a Sunches para Karin final ninches. Entonces, Chep, mi caric Sunches, ya para ya está más hinchis, el plaza manquepe, no canches más cavar Sunches, a ver. Inmediatan que ya están semanta casuarin caco. Inmediatan pakarin pakapskaj. Ya están así kuna. Tamobamba, Cotabamba, Sakira, Coyurque, Mara, Chalhuacho, ya pa idiota. Inmediatan que hay Cosco. Intero ya está picación, ya está más kuna pakaria que hay pinocanches, oxitantes, casi compromisanches. Que hay picapayananchista, huichayman, que se prechanches, con consmata pacha. Muchas gracias, hermanos del medio Radio Surfui. Y aprovecharse ocasionalmente a todo el público, que hoy día tenemos, ¿no?, un compromiso de determinar quién nos va a representar para mañana en el área de Cachuas, y mañana también concentrados todos para empujar y hacer prevalecer que por qué está patenticado nuestro patrimonio cultural de Ticapayana, y para suerte invitar a todas las instituciones, barrios, al menos del distrito de Tamamba, fortalecer y a recibir a nuestras delegaciones de nuestros hermanos de la provincia de Cotabamba, de los diferentes distritos. Muchas gracias y suerte, y a todos también igual, de la misma manera, por este medio y espacio que nos ha concedido. Gracias. Hasta otra oportunidad. Muchas gracias. Buenos días. 7 de la mañana con 44 minutos en el informativo Huillarico. Bien, amigos oyentes, en todo caso, el día de hoy se desarrolla en la capital de la provincia de Cotabamba, en Tambobamba, encuentro carnavalesco, ¿no? Para ya conocer el representante para el día de mañana. Mucha atención, mañana es la final provincial del concurso de danzas y cachuas, con la participación de todos los distritos, a excepción del distrito de Cotabambas, que en el transcurso del día seguro están confirmando su participación. Y mucha atención para el día de mañana también en la actividad ya tradicional del Ticapayana, sábado 25 de febrero, la participación musical de la agrupación Chapimarca. Chaypiñacha, topaykamos. Seamos un chisias no canchis pasa, ta sabato pas tantakunan kama, tantakunan kamara. Bueno, hablando de carnavales y de todas estas fiestas que estamos viviendo en nuestra provincia, nos vamos ahora sí al distrito específicamente de Chalhuahuacho. Está Cindy Roque ya en la línea telefónica para darnos mayor detalle sobre la fiesta que se ha vivido pues ayer. Cindy, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, compañeros Liz y Javier, muchas gracias por el pase. También saludar a todas las personas que nos están oyendo a través de Radio Surfo y acompañándonos también por las redes sociales. Así es, el día de ayer aquí en el distrito de Chalhuahuacho se vivió una fiesta, ¿no? Tuvimos la gran final de danzas, hashuas, ¿no? Y también la Huita Tucay, en donde tenemos nosotros oficialmente ya los resultados, ¿no? Nos hemos quedado casi ya aproximadamente para las 7, 8 de la noche esperando en plena granizada los resultados. Vamos a apuntar con lápiz y papel. Bien, en Hashua Libre tenemos como cuarto lugar a la comunidad de Chuicuni, en tercer lugar al señor de Huanca, en segundo lugar a Chila, y como primer lugar en Hashua Libre tenemos a Catcanta, así es, Catcanta, primer lugar en Hashua Libre. Bien, por otro lado también tenemos la Huita Tucay, adulto mayor. Tercer lugar tenemos a la comunidad de Queuña.
Segundo lugar, Yactani Patario. Primer lugar tenemos a la comunidad de Choaquere, así es. En Jashua, adulto mayor, también tenemos en el segundo lugar a Keuña y en el primer lugar a Choaquere. Bien, ahora nos vamos a lo más esperado de la noche, ¿no? Nuestros hermanos y hermanas chahuachinas lo dieron todo en el estadio Molino Pampa, donde ellos concursaron con diferentes danzas muy fuertes, de hecho, tanto en la parte alta, media y baja, ¿no? Vamos a resaltar aquí también que ha habido 2 categorías en danza, ¿no? El anterior jueves concursaron y tuvimos primeros lugares y segundos lugares. Entonces, el día de hoy, en la gran final, han competido tanto los primeros lugares como los segundos lugares. Tenemos 2 categorías. En la categoría B, los segundos lugares que compitieron. Bien, tenemos en el cuarto lugar a Centro Poblado de Tambuya. En el tercer lugar tenemos a Barrio Carampa. En el segundo lugar tenemos a Chumille. Y en primer lugar de los segundos puestos tenemos a Huanacopampa. Así es, Huanacopampa entonces se llevó la noche el día de ayer en los segundos lugares, ¿no? Y bueno, por último en danzas, en la categoría A, los primeros lugares, los que compitieron tenemos como cuarto lugar Choaquere. En el tercer lugar tenemos a Barrio Los Álamos. Y en el segundo lugar, bueno, cabe resaltar que también esta comunidad como segundo lugar lleva ganando ya 2 veces, ¿no? El primer lugar y habíamos esperado, teníamos bastante expectativa el día de ayer también por el primer lugar. Sin embargo, Keuña está en el segundo lugar, ¿no? Y como primer lugar tenemos a la comunidad de Huancuiri, así es, primer lugar, campeón, tenemos a Huancuiri. Esos son los resultados que hemos tenido el día de ayer en estas danzas, en esta gran final aquí en el distrito de Chalhuahuacho, listo. Perfecto. Cindy, si nos puedes comentar un poquito más en relación a la participación del público, cómo se ha podido vivir esta actividad carnavalesca, el Pujlle y Chalhuahuachino el día de ayer. Así es, el día de ayer realmente el distrito ha estado de fiesta, ¿no? El estadio Molino Pampa ha estado repleto, tanto de nuestros hermanas chahuachinas, quienes vinieron a espectar. De la misma forma también ha sido bueno para el realce económico, ¿no? Ha habido platos típicos de la zona, ¿no? Visitantes también hemos tenido de diferentes regiones, ¿no? Ahí resalto, hemos tenido un colega inclusive desde Lima, un periodista, ¿no? De un medio importante de la ciudad de Lima también, quien se ha aproximado aquí en vista de que sabía esa gran final de danzas, ¿no? De hashwash, ¿no? Para también poder ver, vivir esta costumbre, esta cultura, ¿no? Han estado varios medios de diferentes regiones, de la misma forma también hemos visto visitantes, ¿no? De diferentes regiones. El día de ayer también ha estado presente y por supuesto encabezado, ¿no? Este gran concurso, gran final, por el profesor Iván Cruz, actual alcalde del distrito de Chalhuahuacho, su gama de regidores, y de la misma forma también respaldado por el municipio, ¿no? Por la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho, donde todos los trabajadores se vistieron con nuestra ropa típica que nos caracteriza, ¿no? Se resaltó bastante la originalidad que se tuvo en las danzas, ¿no? Muchos de ellos bailaron incluso descalzos en pleno calor, pero es la originalidad que ellos quisieron mostrar, ¿no? La vestimenta, también la fuerza que le ponían a las danzas, nos hicieron vibrar a todo el estadio Molino Pampa, ¿no? Una festividad que duró hasta más de 8 de la noche con granizada incluida. Javier y Liz. Perfecto. Te agradecemos, Cindy, por la información. Entendemos que los ganadores van en representación del distrito de Chalhuahuacho para el día de mañana en Tambobamba, que será, digamos, la final, el encuentro carnavalesco de danzas y cachuas. Y de seguro ahí también seguiremos disfrutando de esta actividad muy costumbrística de nuestra provincia de Cotabambas. Así
Así es, estaremos ahí de todas maneras. Ya ellos tienen conocimiento que van a ir también a representar, ¿no? A la provincial, y estaremos de todas maneras con las expectativas ahí también. Cindy, en la parte final nos consultan sobre los premios de los ganadores. ¿Hubo incentivos económicos? Bien. El día de ayer en la noche, en plena granizada, no se entregaron los premios oficialmente, porque en sí, los que estamos aquí en el distrito de Chalhuahuacho entenderán, ¿no? Fue demasiado fuerte la granizada, todos hemos terminado mojadísimos, entonces las personas estuvieron retirando, ¿no? Del lugar, solamente estaba la orquesta, nada más, estarían unas 10-15 personas exagerando en el estadio. No se entregó por ese motivo, porque todos trataron de refugiarse en un lugar, ¿no? Esto habrá durado como media hora, aproximadamente 40 minutos, en el que tratamos de buscar un lugar donde pues refugiarnos. Y justo hoy día tuve una entrevista con el licenciado Bayona de Desarrollo Social y me dijeron que todavía no han entregado los premios, pero sí hay un incentivo, ¿no? Ante eso ya vamos a cuadrar una entrevista para mañana con el licenciado de Desarrollo Social, el sugerente, quien está presto siempre a la información, y pues nos va a comunicar a más acerca de estos premios, ¿no? Tengo entendido que son montos más altos de 2,000 soles para el primer puesto. Perfecto. Cindy, te agradecemos. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Muy buenos días, Javier y Liz. Gracias a ustedes. Muy buenos días. De la comunidad de Antuyo. Panecono, 7 de la mañana con 54 minutos. Vamos con la ampliación de esta nota en relación a la primera feria artesanal. La Asociación de Artesanos Pallanistica de la comunidad de Antuyo invita a la población en general a la gran primera feria de venta de artesanías como mantas, ponchos, fajas, chalinas, artesanía de madera, hecho en pino, todos a mano. ¿Cuándo va a ser la actividad, amigos oyentes? Domingo 26 de febrero, 9 de la mañana, Maipi, local institucional Cáritas Chuqui, Bambilla, al costado del hospital de Chalhuahuacho. Bueno, esta es una iniciativa de Las Bambas junto a los artesanos Pallanistica de la comunidad de Antuyo. Somaj tariki, Aguascanco tariki, Guayquicona Panecona Riqui, Rantecona Pascanca. Bueno, hay más paseillan, pues a ver, teléfono, hay más paseillan, Oaxaca, Cushayco, Akira, Yachtata, Gabriel Vargas, ojalá pueda contestar. Y podamos. Ajá, algo está pasando por ahí. Me dice que está viajando, pero bueno, sí está la señal. ¿Cómo que dice? A ver, por acá, no me llamó, sí le estamos llamando, ¿ah? A ver, mejor le llamaré de este a celular. A ver, Caimanta Guajayru Sunchis, para hablar un poco con respecto pues a estas actividades, también servicios, ¿no? De agua que se dan en nuestros distritos, y tenemos que de todas maneras pues pagar, ¿no? Por el servicio que nosotros recibimos. De hecho es importante también el tema del mantenimiento. ¿Con qué se hace pues el mantenimiento? Es necesario ser un poquito más responsables en estos aspectos, en estos temas, y por ende pues vamos a tratar de comunicarnos y nos va a dar seguramente mayores detalles Gabriel Vargas desde la Municipalidad Distrital de Akira, que hay recibos que se están emitiéndose, de hecho regularizando seguramente de los meses anteriores también, y bueno, también de este último mes, y de pronto pues el límite es el 6 de marzo, no se olviden.
¿Cómo estás, Gabriel? Buenos días, por fin ha entrado la llamada. Muy buenos días, compañera Liz. Un cordial saludo también al compañero Javier. Somos Puncho Cacho, cuando compañero Cona. Sí, pues lamentablemente ya estamos en ruta nosotros, siempre haciendo ya nuestras actividades programadas para este mes, ¿no? En ese sentido también, ya ahorita nos encontramos por la comunidad de Pauchi y Marcaya, con la única finalidad también de poder visitar a nuestros centros poblados, a nuestras comunidades y poder mejorar también la calidad de prestación del servicio. Así es, Gabriel. Bueno, de hecho que tienen dos actividades, creo yo, desde tu área, digamos, con respecto pues a estos recibos que han sido seguramente retrasados, que se están entregando y se tiene que pagar por este servicio definitivamente. Y lo otro es que también están convocando a una segunda reunión o capacitación ya, que de hecho también se dio en el mes de enero. Si nos puedes hablar al respecto de estos dos temas. Sí, compañera, es un poco de repente, un poco crítico nuestra situación en el distrito de Akira en referencia a la prestación del servicio, toda vez que se tiene bastantes usuarios, bastantes beneficiarios que adeudan pues inclusive un año, dos, 4, hasta 6 meses están adeudando deuda por la prestación del servicio, ¿no? Pero sin embargo muchos de ellos son pues los que reclaman, ¿no? Que no tenemos agua, que está mal el agua, que no hay abastecimiento. Entonces en mérito a eso, desde el área técnica municipal, pese a que no es de repente el prestador del servicio, como área encargada o de repente a quien se le ha delegado esta labor, esta función, venimos de repente tratando de mejorar nuestra prestación de servicio y pues se ha emitido la facturación para nuestros vecinos del distrito, del ámbito rural, del ámbito urbano de nuestro distrito de Akira, con la única finalidad de poder garantizar y darle sostenibilidad a esta prestación de servicio. Entonces, en ese sentido, se ha emitido boletas que prácticamente en el mes de diciembre no se ha emitido los anteriores responsables no han cumplido en emitir, y nosotros tampoco en enero teníamos pues el personal respectivo, no solamente éramos 2 personas en la oficina, y hacer el reparto también de estos recibos demanda tiempo, ¿no? Y más cuando somos de repente nuevos funcionarios, ¿no? En ese sentido, en el mes de febrero hemos cumplido ya en emitir las boletas, ¿no? De esa prestación de servicio, pero sin embargo nosotros también somos conscientes que hay también pues errores, ¿no? Porque también no se ha sistematizado bien la información. Entonces, en ese sentido nosotros hemos emitido estas boletas para que nuestros usuarios, nuestros beneficiarios también nos apoyen, ¿no? Para poder nosotros regularizar, para poder actualizar la información que en lo posterior pues va a ser ya sistematizado a través de un software, ¿no? Entonces, en cierta forma nosotros también queremos agradecer a aquellos vecinos que pues no hemos podido llegar a repartirles el recibo, pero ellos preocupados por la situación, preocupados también por esa sostenibilidad del servicio, se han acercado a nuestra oficina, ¿no? Entonces, también hacer la aclaración que muchos de nuestros compañeros están teniendo algunos inconvenientes en referencia de repente a lo que es la emisión del recibo, ¿no? Por los montos elevados, por los montos altos ahí, ¿no? Pero nosotros como oficina, como responsables de esta y encargados de esta área, estamos dándole la solución con la única finalidad de garantizar esta prestación de servicio, ¿no? Compañera Liz. Claro, es definitivo este tema de los recibos. De hecho, siempre hay equivocaciones que puedan pasar, digamos, pero eso no es absoluto, ¿no? De todos modos, la población está, digamos, en el derecho de poder acercarse seguramente hasta vuestra oficina y poder poner en conocimiento de que ese recibo de repente está errado y no tenga que pagar pues un monto alto. Entonces, esas correcciones obviamente se van a tener que hacer junto con la población, y lo que usted ha dicho es cierto, ¿no? O sea, si estoy recibiendo un servicio hace 3, 4 meses y no estoy pagando, pues mínimamente uno tiene que apersonarse si no le ha llegado el recibo para poder, digamos, regularizar estos pagos, porque pues uno no puede recibir un servicio y a cambio no pagar nada, porque hablamos tanto seguramente del tema del mantenimiento, de que nos entreguen un buen servicio, pero si uno no retribuye como tiene que ser o como debe ser, como en cualquier otro lugar, pues no creo que haya derecho tampoco a reclamo, ¿no? Entonces, ojalá la población, en todo caso aquireña, pues puedan, junto a ustedes, los profesionales, puedan subsanar de repente
repente todas estas falencias, si es que hay, y también regularizar los pagos. Sí, compañera Liz, igual también nosotros venimos socializando, conversando en nuestra oficina y haciendo también entender a nuestros usuarios cuán necesario es de repente de que esta oficina, básicamente el AKM hace la labor de prestador de servicio, toda vez que en nuestra municipalidad estamos en proceso de constitución de nuestra unidad de gestión municipal, para ya así tener un prestador exclusivamente que se dedique a esta actividad, ¿no? Pero lamentable también, acá tenemos un inconveniente, ¿no? Que desde el Ministerio de Vivienda ha sido el que ha financiado el proyecto de saneamiento básico y alcantarillado en nuestro distrito, pero lamentablemente este proyecto no ha sido entregado en su totalidad, ¿no? Entonces, si nuestros vecinos, nuestros usuarios tienen que también conocer eso, ¿no? A veces ellos por desconocimiento hasta pues nos dan adjetivos o calificativos a nosotros que somos responsables de esta oficina, pero a veces desconocen de repente de la parte de repente de la ejecución de estos proyectos, ¿no? Y lamentable también pues que esos proyectos que han realizado de repente contratistas no hagan la entrega en el plazo debido, no hagan el levantamiento de observaciones, y nosotros como entidad tampoco no podemos incurrir en más faltas, ¿no? Entonces es en ese sentido que nosotros como área técnica municipal venimos subsanando algunas falencias, venimos subsanando algunas emergencias con de repente un escaso personal, porque también pues no hay un presupuesto debido de repente a que no tenemos un prestador exclusivo, ¿no? Entonces, estamos en ese camino de poder mejorar, de poder aportar también nuestro grano de arena como profesionales, y como parte también de esta gestión es prioridad también garantizar la calidad de servicio, la calidad de prestación en el ámbito no solo urbano, sino también en el ámbito rural, compañera Liz. En ese sentido, ruego y agradeceré de manera encarecida a nuestros beneficiarios, a nuestros socios, a nuestros vecinos del distrito de Aquira, que podamos hacer el pago respectivo, que tenemos fecha hasta el 6 de marzo, ¿no? Para poder nosotros ya actualizar la base de datos, y posterior a ello se estarán haciendo las visitas a cada domicilio. Nos daremos el tiempo, el espacio para poder mejorar esta situación, porque también tenemos vecinos y usuarios que pues, como quien dice, pues hacen feria en el distrito, ¿no? Se han instalado solos, están consumiendo agua de repente sin autorización de nadie, ¿no? Entonces ahí también vamos a venir a actuar. Entonces creo que la frase dice, no, guerra avisada no mata gente, ¿no? Entonces no queremos llegar a ese extremo, no queremos causar incomodidad, pero esperamos también la comprensión de cada uno de nuestros vecinos. No es en aras de repente de que el señor alcalde esté imponiendo algo, no es solamente con la única finalidad de darle sostenibilidad, de mejorar este servicio y sacar adelante de repente nuestro distrito de Aquira, ¿no? De esta de repente crisis, podríamos llamarlo, ¿no? Que tenemos en lo que es saneamiento básico en el ámbito urbano. Claro, bueno, tenemos también tienen ustedes como área otra actividad que ya están convocando a este segundo taller descentralizado de fortalecimiento de capacidades. Si podemos darle mayor detalle, ¿quiénes van a participar para terminar con la entrevista a Gabriel? Sí, compañera, breve nomás, el día 7 de marzo tenemos nuestro segundo taller descentralizado en el distrito de Aquira, para lo cual están invitados todas nuestras HAS del ámbito rural. Ya en primera instancia lo realizamos en la parte alta, pero también ahora vamos a tener la participación de nuestros compañeros representantes del Programa Nacional de Saneamiento Rural y de Abancay, lo propio también nuestros compañeros de la Autoridad Nacional del Agua en su representación de los compañeros de Pampas, Apurímac. Y queda pendiente ahorita la confirmación de nuestros compañeros de CADES, ¿no? Que también ellos son una institución que están en nuestro distrito de Aquira. Esta actividad se va a llevar con la participación de ellos, así también los compañeros de la red de salud de Aquira. Bueno, Gabriel, ahí está la convocatoria, hay todavía días, de hecho, para seguir haciendo el llamado para su participación seguramente. Gabriel, muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana. Muchísimas gracias a ustedes, compañeros. Buenos días con todos. Buenos días.
8 de la mañana con 6 minutos en el informativo Huillarico, y ahí están las actividades, ¿no es cierto? El día domingo, amigos oyentes, para reiterarles, domingo 26 de febrero se desarrolla la primera feria artesanal, venta de mantas, ponchos, fajas, chalinas, entre otros. La Asociación Pallanistica de la comunidad de Antuyo lo está organizando junto a la empresa minera Las Bambas. 8 de la mañana con 6 minutos. También el día, bueno, en este caso hay otra actividad, ¿no?, que está siendo programado. El primer Festival Hortofrutícola Mara 2023. Va a haber premios para los primeros lugares hasta el 6º lugar, concurso de hortalizas, concurso de frutas, concurso de plantas medicinales. La actividad también se desarrolla este domingo 26 de febrero a partir de las 10 de la mañana en el Estadio Cóndor. Organiza la Subgerencia de Desarrollo Social, Económico y Medio Ambiente, ingeniero Alex Roque, alcalde del distrito de Mara. Nos vamos con la información deportiva a esta hora de la mañana. Hemos robado unos minutos a la catedral, pero entramos. En Huillaricuy, Surfo y Deportes. Surfo y Deportes en la voz de la Catedral de Deportes, el señor Williams Guamán. ¿Cómo estás, Williams? Muy buenos días. Buenos días, Lisbeth. Buenos días, Javier. ¿Cómo están, amigos oyentes de Radio Surfo y, por supuesto, del esperadísimo bloque deportivo? Nos confirman si nos están copiando bien allá en cabina principal. Perfecto, Willy. Adelante. Perfecto, vamos con la información deportiva. Bueno, y esta situación de la Federación Peruana de Fútbol con los clubes que no desean la transmisión de sus encuentros por la imposición, valga la palabra, de parte de la Federación, está generando todo un problema. Ayer, en horas de la tarde, casi noche, la Federación Peruana de Fútbol, a través de un comunicado, dio a conocer que el partido entre el Binacional y el Sporting Cristal, que se iba a jugar en la ciudad del Cusco, fue suspendida, ¿no?, por esta situación que no deja, pues, una buena sazón, digamos, en lo que viene a ser el desarrollo ya del campeonato de la Liga 1 Betson 2023. Con ello no vamos a llegar a nada, porque sigue la polémica, sigue las posiciones encontradas de parte de estos clubes también, que no dan sus brazos a torcer. De la misma forma pasa con la Federación Peruana de Fútbol, que no le da solución a este tema. Y nadie de la Federación tampoco brinda una conferencia de prensa, nadie da la cara, solo a través de comunicados se está suspendiendo encuentros, se da a conocer la posición de la Federación, y creo que ahí debe poner mano firme ya la Federación Peruana de Fútbol y decir cuál es la salida a esta situación crítica por la que atraviesa el fútbol peruano. Es una pésima, mala imagen a nivel de Sudamérica y a nivel mundial que clubes estén salvándose prácticamente de evitar la baja y los walkover por disposiciones económicas, por lo que viene a ser un tema legal más que lo futbolístico. Bueno, así está la situación. Lo cierto es que ese partido fue suspendido del Binacional ante el Sporting Cristal, que se iba a jugar hoy a partir de las 3 de la tarde, inicialmente programado. Bueno, hay más partidos de la Liga 1 Betson, vamos a darlo a conocer. El sábado 25 van a continuar los encuentros. El Alianza Atlético de Sullana va a recibir al Sport Huancayo. El Deportivo Garcilaso, el Pedacito de Cielo, juegan ante el Atlético Grau, partido programado para las 3:30 de la tarde. Todos los hinchas del Depor a llenar las graderías del Estadio Garcilaso del Cusco para que puedan apreciar seguramente a su equipo, que por primera vez en un escenario cusqueño va a debutar en la Liga principal del fútbol peruano. Bueno, ya anteriormente lo iba a hacer, pero recordemos que ese partido fue sin público y por walkover ante el Binacional. Vamos con más partidos. Atención, hoy el sábado a las 8 de la noche, así es, el partido se va a jugar entre el Alianza Lima y la Universidad César Vallejo. Buen partido el que se viene para el Alianza Lima. El domingo 26 continúa la fecha: Unión Comercio ante el UTC Cajamarca, el ADT de Tarma ante el Municipal, Melgar ante el Sport Boys del Gayam, el Manucci va a enfrentar al Universitario de Deportes. Vaya partidito que se viene con el Manucci y el Universitario. A buen encuentro, considerando que el cuadro crema no le va bien. Tiene una delantera extraordinaria, ¿no? Ahí está Valera, ha traído refuerzos internacionales, pero no le están dando resultados, así que oportunidad a Companucci y compañía también. El lunes 27, la última fecha de este torneo, juega el Cantolao
ante el Cusco FC a las 3 de la tarde, 3:30 de la tarde en la capital de la República, partido del Cusco FC. Bueno, descansa para esta oportunidad el papá de América, el Cienciano del Cusco, que se está preparando en una jornada larga para sus próximos encuentros y lo que va a significar ya el inicio de la Copa Sudamericana. En el plano internacional de las informaciones, amigos oyentes, ayer precisamente jugando de visitante, el Barcelona no pudo ante el Manchester United, que logró su clasificación a la otra fase de esta Europa League. Bueno, lamentable para el cuadro culé, mucha crítica recibió de parte de los medios españoles por la situación en la que atraviesa ni una Copa Internacional desde hace mucho tiempo. La Champions ya le es ajena al Barcelona y la Europa League era la opción, la alternativa, pero tampoco se está dando de esta forma. Bueno, ahí está, así está la situación del cuadro del Barcelona. Y por su parte, en este caso, el otro equipo que es su compadre, diremos, o el equipo que también tiene esta historia y esta trayectoria, hablamos del Real Madrid, va a enfrentar por su liga, por la Liga Española, mañana a las 12:30 del mediodía, ¿no? Enfrenta al Atlético de Madrid. Buen partido para el Cholo Simeone, para el Real Madrid, partido por la liga de este país. Bueno, es importante considerar que el Real Madrid viene después de obtener un buen resultado en la Liga de Campeones. Este equipo sí no se cayó, continúa con racha, es el último campeón mundial el Mundial de Clubes que se desarrolló precisamente allá en Medio Oriente. Vamos con más información. Ayer también hubo goleada histórica. El Santos allá en México goleó por 5-0 al Toluca. Preocupación existe en cuanto precisamente a jugadores del ámbito nacional, y hablamos de Cristian Cueva, que hasta ahora no encuentra club. Tiene que pagar los 4.7 millones que tiene una sanción precisamente al Santos de Brasil. ¿Podrá pagar Cristian Cueva esta deuda? Tendrá que vender una de sus propiedades o predios que tiene precisamente Cristian en el norte del país. Son 4.7 millones de dólares que debe al cuadro del Santos de Brasil. Por el momento no puede jugar, tiene una sanción, así es que tiene que cumplir con la parte económica, todo por malas decisiones, porque al inicio él salió de ese club, se fue al Toluca, se fue a Europa, pensando de que no iba a haber una sanción. No, el tema legal se retrasa un poquito, pero llega finalmente, así que Cristian Cueva tendrá que pagar esa deuda si quiere continuar en competencia. Y con ello le ponemos punto final a la información deportiva, amigos, colegas que nos escuchan en diferentes localidades de nuestra provincia de Cotabambas. Nosotros estaremos volviendo ya el lunes con más información deportiva. Les deseamos un buen fin de semana, hagan deporte, que es fundamental para estar bien de salud. Adelante, estudios. William, dos preguntitas. Uno, hoy día hay pichanga, ¿sí o no? ¿Usted va a ir? ¿Cómo será, no? No, claro, vamos a estar a las 7 en punto de la noche en el lugar de siempre, mi estimado Javier. Nos vestimos de corto para mostrar las piernas que ya no están ya bronceadas, sino blancas de tanto no jugar, pero sí estaremos ahí a las 7 en punto. Lo esperamos también a usted, Javier. Perfecto, William. La segunda pregunta, va en relación al pedacito del cielo. Dice que el pedacito del cielo lo conocían como conocido así, me dicen, ¿no? Me pasan el dato, ¿no? Como el Chachu Garcilaso. ¿Eso es verdad? Por supuesto, tiene varias denominaciones. El Deportivo Histórico, es un equipo de Copa Perú, ¿no? De muchísimos años. El Chachu Garcilaso también ahora se ha transformado ya en pedacito de cielo, ¿no? Y de esta historia nos puede contar detenidamente nuestro colega David Ortiz, que es accionista ahora en este club, en la Liga 1, y lo felicitamos porque siempre está pendiente de cómo le va al Depor. Y ojo que ya nos ha invitado para que mañana vayamos al escenario deportivo a alentar al Depor. Tenemos entrada libre, claro. Entrada gratis. Uy, por parte de nuestro colega David Ortiz. Vamos, tenemos que ir, estamos ahí en todo caso. Muy bien, William, te agradecemos, muchas gracias, hasta el día lunes. Hasta el día lunes, colegas, nos estamos viendo, permiso.
8 de la mañana con 15 minutos en Surfo y la voz de todos. Bueno, el ahora dicen, ¿no? Ex Chachu Garcilaso, porque ahora, bueno, es más conocido como el pedacito del cielo. Ocho de la mañana con 16 minutos, amigos oyentes. A esta hora de la mañana, las portadas de los diarios de circulación regional y nacional. En Huillaricui, primeras planas de los principales diarios de circulación regional y nacional. 8 de la mañana con 16 minutos en Surfo y la voz de todos. Y bueno, también hay varios aficionados en la región de Cusco, ¿no? Que están a favor del Deportivo Garcilaso, ahora conocido como Pedacito del Cielo. Henry Borda, ¿usted también sabe de la historia del famoso Chachu Garcilaso? ¿Cómo está, Henry? Buenos días, adelante, lo escuchamos. Buenos días, Javier, buenos días, Lisbeth. Estos son los principales diarios de circulación local y nacional. Comenzamos muy de cerca en nuestra región. Comenzamos con el diario El Pregón de Apurímac. Plantean relanzar el Pugliay ante festejos de las comunidades chancas. El grupo de ciudadanos amantes de la tradición y cultura se organizan y promueven la realización del Pugliay con participación de todas las comparsas conocidas de la ciudad, quienes también desean participar. Y también esto, por supuesto, es movimiento económico. ¿Quiénes se favorecen? Aquellos que viven de, por ejemplo, confeccionar los trajes típicos para los danzarines, los cantantes, los músicos, quienes venden serpentinas, quienes venden globos, quienes venden harinas. Ellos tienen movimiento económico en estos días y siquiera sacan para los uniformes escolares. Vamos con más información. El Chasqui dice: inspección de obras en continuidad. Alcalde de Abancay en coordinación con el equipo técnico. También destacan: a nivel nacional, gobierno autoriza apoyo a deudos de fallecidos durante movilizaciones. 50,000 soles estaría entregando. En Cochabamba se realiza reunión conjunta a favor de buen inicio de clases. En Aymaraes, rayo afecta energía eléctrica y ocasiona 2 heridos. Eso pone en el diario El Chasqui. Vámonos ahora a la vecina región del Cusco, con esto que es el diario El Tiempo. Análisis psicológico a falso Coscorruna. Luigi Peralta tendrá que ser sometido a pericias psiquiátricas para esclarecer su comportamiento. Cabe recordar que durante audiencia dijo haber confundido con un demonio a su víctima. Fiscal Ronnie Gibaja señala que actuó con insania y perversión contra joven. Esto con respecto al asesinato que ocurrió en la ciudad del Cusco por este tipo. Vámonos ahora al diario El Cusco. Desmedidas, listas en útiles escolares. Padres de familia no solo reportan cobros exagerados en matrículas, también demasiados artículos para el año escolar 2023. Además, denuncian que costos de libros que exigen en las instituciones educativas particulares registran un alto incremento de precios. Directores y docentes deberían tener empatía con padres de familia que en su gran mayoría han sido severamente afectados por crisis económica, ya por la pandemia, ya por los paros, y no se han podido reactivar y no han contado con los ingresos respectivos. Vámonos a los diarios nacionales. Ahora El Peruano. Más de 4,000 millones para impulsar a las MIPES. Beneficiarán a emprendedores de todos los sectores, anuncia el Ministerio de Economía y Finanzas.
Más información en correo ahora. El TC da la razón al Congreso frente al Poder Judicial. Falla a favor del Legislativo en demanda de competencias presentada por intromisiones ante la justicia. Vamos a ver de qué se trata. Sentencia le permitirá al Parlamento elegir al defensor del pueblo, ejercer control político sobre altos funcionarios del Estado, como el presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Perú 21, el candidato ideal. ¿Por qué tipo de líder votarían los peruanos en las próximas elecciones? Hay una encuesta de Ipsos para Perú 21. Dice, a pesar de que todos vimos a Pedro Castillo leyendo su mensaje golpista, manifiesta el diario Perú 21, el 51% piensa que fue la víctima. El diario Ojo, catástrofe. Lluvias ya causaron 44 fallecidos y 21.535 afectados. Además, 54 heridos, 8 desaparecidos, 6.250 damnificados, 9.250 viviendas afectadas, 1.902 casas inhabitables y 318 destruidas, centenares de aulas y puestos de salud dañados. Destrucción alcanzó a 47 puentes, 32.5 kilómetros de carreteras, producto de huaicos. Triste nuestro país en ciertos sectores. En la República, TC, Tribunal Constitucional, le da todo el poder al Congreso. Tribunal Constitucional rompe el equilibrio de poderes. Deja libre al legislativo. Jueces no podrán oponerse al abuso de los congresistas. Anula fallos judiciales que impiden al legislativo una elección amaña a la Defensoría. Da poder al Jurado Nacional, a la Junta Nacional de Justicia para cesar jueces que dictan recursos en contra del legislativo con reformas en el artículo 99. Y bueno, desbalancea el poder a favor del legislativo, a favor de los congresistas. Y en el diario deportivo Libero, Paolo en la mira, el depredador volvió al gol y no solo hace felices a los hinchas de Racing. En Villena siguen de cerca su evolución para tenerlo en cuenta de cara a los amistosos ante Alemania y Marruecos. Y también felicitamos a Milena Wharton, la chica de raíces apurimeñas, de Chuquibambilla, para ser más exactos, por haber ganado la Gaviota de Plata en Viña del Mar. A pesar de que dice Gaviota de Plata, eso es el primer lugar en ese certamen. No hay Gaviota de Oro como en algunos comentan en redes sociales. La Gaviota de Plata es el máximo premio en ese certamen. Muchas felicidades y mucha alegría para nuestra provincia. Purímac está en boca de todos gracias a la familia Wharton, Neta, Grauina y por supuesto una de sus descendientes está llevando el nombre de Perú, que hace unos años participó en este concurso que era La Voz Perú, pero que por X motivos, no lo llegó a ganar. Y el ganador de este, o ganador o ganadora de este concurso, no se sabe nada. Pero bueno, Milena Wharton es la ganadora y estamos muy orgullosos de ella. Adelante, compañeros. Perfecto, Henry, te agradecemos, muchas gracias. Hasta el día lunes. Hasta el día lunes, Javier. Lisbeth.
8 de la mañana con 25 minutos en el informativo Guillarico y amigos oyentes, 8 de la mañana con 25 minutos. Gracias a Henry Borda, a William Guamán, siempre ahí atentos con la información deportiva y también las portadas de los diarios. Bueno, ahí está la información, de hecho, completa en esta edición. Fin de semana, viernes, muchos alistándose ya, como lo dijo el regidor Pelé esta mañana, de los distritos para llevar, pues, están haciendo sus últimas prácticas, digamos, ¿no? Sí, para que sea finísimo esa presentación mañana en Tambobamba, en esta gran final, en muchos de los distritos. Ojalá en el día recibamos la noticia que el distrito de Cotabambas también se pueda sumar y de esa forma pues todos los distritos nos podamos hermanar, nos podamos reencontrar después de mucho tiempo, poder bailar, poder cashuar. Eso es la idea también de estas actividades culturales, no necesariamente el poder seguramente participar y ser el mejor ganador, qué sé yo, el primero o segundo puesto, sino el hecho también de reencontrarnos después de mucho tiempo y seguramente bailar y cantar. Esa es la idea. Definitivamente, Liz. Bueno, parte también de las celebraciones, hay Yunzada, Liz. Yunzada millonaria, así lo han denominado, sí. Va a ser en Chila, este sábado 25 de febrero, mañana. Lo va a amenizar la agrupación Tuzuilla Solanito del Amor, nuestro amigo Edison. Edison. Sí, pues, bueno, ahí está, en todo caso. Solanito del Amor, así es. Sí, pues. Ajá, bueno, los cargontes Roger Chumbes, Angeli Chumbes y Elena Escalante en Chila, sábado 25 de febrero. Noa Estudios estará a cargo de los sonidos La Yunzada Millonaria, así lo han denominado, Liz, ¿eh? Wow. Sí, así lo han dicho. Yo me imaginaba que con eso, el tema de que el árbol, hemos visto en las redes, una moto colgada, entonces yo dije, una camioneta de repente ahí cuelgue, ¿no? Imagínese, ¿no? Podría ser, ¿no? ¿Quién sabe, no? ¿Quién sabe también? Muy bien, 8 de la mañana con 27 minutos. Liz, por favor, ahí ponga la fiestas, cortinita de Milena Wharton porque vamos a cerrar el noticiero con nota. Ya le hicieron algunas preguntas a Milena Wharton sobre su presentación. Ajá. Mueve caderas, baila hasta abajo. Manos al cielo, ojos caramelo. Realmente este tema pues ya suena obviamente hasta ahora, pero a partir de ahora usted se recordará nomás, Javier, todos los medios verás nomás a nivel nacional estarán haciendo que suene. Sí, pues bueno, y el videoclip que grabaron de Milena Wharton ha sido grabado por si acaso en Cusco, en Cusco, digamos, la mayor parte también en nuestra región. Sí, el tema musical Guarmisitay, pues bueno, ha sido un trend en su momento y lógicamente ahora, ¿no? Con esta gaviota de plata más va a ser, digamos, de mayor escucha. Ha alcanzado ¿cuántas reproducciones ya, Liz? Se puede ahí revisar. Tiene 8.238 comentarios, 137.000 reacciones, 389.000 suscriptores. Bueno, ahí está, ¿no? Felicitar a Milena Wharton. ¿Esta medida de qué será? Bueno, ahí está, mira, ha alcanzado los 6.6 millones de visitas. Mira. Y ojo, el video ha sido trabajado hace ¿cuánto? 8 meses atrás. Hace 8 meses. Claro, no estamos hablando de ahorita, ¿no es cierto? Ajá, entonces, mira, escuchemos un poquito, listo, parece. Esa pollerita te queda tan bonita, Guarmisita, y dime a quién vas a enamorar. Guarmisita, ay, ay, el sol vas a enamorar. Ay, ay, Guarmisita, ay, ay, el sol vas a enamorar. Guarmisita, ay, ay, el sol vas a enamorar. Esa pollerita te queda tan bonita. Y esa pollerita roja, mira cómo la menea. Al ritmo del carnaval se mueve las caderas. Esa pollerita te queda tan bonita, Guarmisita, y dime a quién vas a enamorar.
Amigos oyentes, en la parte final, bueno, la voz de Milena Huarton, yo me ¿no? quedaría escuchando todo el tiempo. Sí, ese pues, tema, ¿no? Realmente. Sí, tiene varios temas, amigos. Claro. Lógicamente que con este tema participó en Viña del Mar. Milena Huarton, tras ganar Gaviota de Plata, dijo lo siguiente: empecé el día diciendo que pase lo que pase, me siento ganadora. Yo llegué a Chile sabiendo que mi canción Guarmisitay tenía un bonito mensaje, que estaba concursando con la canción adecuada, dijo Milena Huarton tras obtener la Gaviota de Plata, Liz. Y ojo, Henry también lo aclaró, ¿no? Porque por ahí en redes sociales hay este comentario: bueno, ha sido solo la Gaviota de Plata. No, es el único, no es que hay oro, bronce, no, es el único. Quien se lleva la Gaviota, pues bueno, se lleva el premio mayor. Bueno, después de lograr la competencia, Milena habló sobre la competencia reñida y su canción Guarmisitay buscaba tener un bonito mensaje y que dice que se encontraba concursando con la canción adecuada. ¿Qué es lo que dijo Milena Huarton, Liz? Ajá, en su mensaje dice: yo llegué a Chile sabiendo que mi canción Guarmisitay tenía un bonito mensaje, que estaba concursando con la canción adecuada, pero la competencia ha estado demasiado reñida. Todos somos demasiado buenos. Yo empecé el día diciendo que pase lo que pase, me siento ganadora. Estoy muy agradecida con mi país y con todo el pueblo chileno porque me han recibido de la mejor manera, dijo Milena tras vencer en esta competencia. Y amigos oyentes, por si acaso, recordarles que ella obtuvo la puntuación mayor, es decir, 6.3. El segundo lugar, si no mal recuerdo, era 6 puntos y algo, ¿no es cierto? Sí, 6 puntos creo que fue. O 6 puntos, creo. 6.0. Bueno, lo cierto es que Milena Huarton trajo este reconocimiento para nuestro país, amigos oyentes. Mirabas cada que bailabas una y otra vez. Bueno, vamos a seguir escuchando definitivamente este tema a partir de hoy también en Radio Surfui. A las 9 regreso, vamos a escuchar Guarmisitay. Nosotros llegamos ya con el informativo Huillaricui a la parte final. Muchísimas gracias por vuestra compañía durante la semana. Esperemos que nosotros también pues les hayamos acompañado durante esta semana. Muchísimas gracias. Amigos oyentes, cuídense mucho. Nos estamos reencontrando el día lunes. Tupac Camaña. Tupac Camaña. Radio Surfui, la voz de todos, presentó Huillaricui. Usted ha sido debidamente informado de las noticias, informaciones, comunicados, deporte y cultura a través de Huillaricui. Nos despedimos desde la provincia de Cotabambas. Hasta una próxima edición. Huillaricui.